Bien. Entonces les decía, es un dispositivo, un sensor de temperatura y humedad. En este caso es el de la familia de los DHT. Está el DHT11, el DHT22, el DHT12. Hay diferentes tipos, son todos muy similares, funcionan todos más o menos igual. Hoy no voy a explicar mucho cómo funciona, los detalles, tampoco va a está muy detallado tampoco en el apunte, porque no es muy relevante. Lo voy a mostrar acá en cámara. Ahí está. Bueno, justo le estoy mostrando uno que está roto, que está quemado. Voy a agarrar uno que esté en buen estado, que se vea bien por lo menos. Acá está. ¿Sí? Ese tiene esta pinta. Como verán, es muy chiquitito. Tiene una cubierta, una carcasa plástica. Tiene una carcasa plástica y tiene 4 pines. ¿Sí? 4 pines de conexión. Este dispositivo, este es del DHT11. Y es un sensor de temperatura y humedad. ¿Sí? Para medición de temperatura y humedad ambiente. Es un sensor del tipo de sensores digitales. ¿Sí? No es un sensor analógico, de hecho tiene un sensor de temperatura digital y no analógico como el que hemos utilizado, que es el LM35, que era un sensor analógico que me daba entre tierra y una patita y uno de los pines, me daba una tensión muy chiquitita, ¿sí? Milivoltios, en función de la temperatura, y que era proporcional a la escala de temperatura en grados centígrados, el LM35. O sea, me daba un voltaje analógico. Entonces yo lo utilizaba en Arduino con la lectura de un pin analógico. Convertía ese valor de milivoltios en un valor de grados centígrados, en forma analógica. Este es un dispositivo, un sensor digital. Ahora, ¿cómo funciona un sensor, un dispositivo digital? Porque en principio uno piensa y dice, bueno, pero los pines digitales de Arduino toman ceros y uno. Entonces, ¿cómo marca esto un valor de temperatura, 25 grados centígrados? Y va cambiando a otro valor que no sea 0 y 1. Bueno, lo que hace es internamente, físicamente, registra la temperatura, ese cambio de temperatura es convertido a un valor digital y es transmitido con un protocolo también de comunicación, serie, también en forma de serie, en forma de pulsos, al código, al Arduino en realidad, y luego es interpretado por el código. ¿Sí? De esa es la forma en la que funciona digitalmente. Se conecta a los pines digitales, o sea que va a recibir solamente ceros y unos. Pero en vez de marcar el estado digital, de decir binario, valor sí, valor no, como un pulsador, ¿sí? Conectado, no conectado, 0 o 1, lo que hace es registrar una serie de pulsos, ¿sí? Que ponen en 0 y 1. En esa serie de pulsos va la información de este caso de la temperatura. A su vez, en realidad acaban 2 informaciones, o sea que imagínense que ya ese protocolo es todavía una serie de pulsos más largos, porque va a ir una cadena de pulsos que me va a dar la información de la temperatura y una serie de pulsos que me va a dar la información de la humedad, porque es un sensor doble. En definitiva, está mandando por un pin una serie de pulsos, al igual que lo hacen el protocolo serie o UART o el protocolo I cuadrado C. ¿Sí? Lo que diferencia un protocolo de otro es precisamente esa codificación, ¿sí? Esa lógica con la interpretación, digamos, de esa serie de pulsos. En todos casos, siempre son digitales. ¿Sí? En todos estos casos son siempre digital. Por eso se llaman digitales, se conectan a los pines digitales.
No quiere decir que sea biestado, ¿sí? Solamente de dos estados, 0 y 1. En realidad, el principio de funcionamiento es analógico, ¿sí? Registra valores que son analógicos, es decir, cambios de temperatura y cambios de humedad. Los convierte, adentro tiene un integradito que los convierte a valores binarios. Ahora vamos a ver cómo se conecta. Bueno, igualmente se los comento porque se los voy a mostrar ahora directamente ya conectado o lo voy a conectar ahí en la placa. Pero si ustedes lo miran de frente, miren de frente, miren detrás. Detrás es liso, de frente tiene esa rejillita, por donde va a entrar el aire, porque lo que va a hacer es censar la humedad relativa a ambiente, ¿sí? Por lo tanto, lo que está haciendo es censar la humedad del aire que ingresa por ahí, ¿sí? Es muy sensible, es realmente muy, muy sensible. Tiene una variación, digamos, una lectura rápida, es bastante rápido, o sea, es sensible en ese sentido. Pero, bueno, no sé cuán preciso, sinceramente, puede hacer esto. En cuanto a la temperatura, bastante bien. Visto de frente, tiene 4 pines. Contando desde su izquierda a la derecha, o sea, desde este lado hacia allá, el primer pin 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Lleva alimentación de 5 voltios. Este es un sensor para 5 voltios. ¿Sí? Si fuese un sensor para otro voltaje, en los pines de alimentación iría ese otro voltaje. El primer pin, el pin 1, es alimentación positiva, o sea que son los 5 voltios. ¿Sí? Y el pin 4 es alimentación negativa, o sea que sería el GND, la Tierra. O sea que entre los extremos va la alimentación, entre el pin 1 y el pin 4, 5 voltios. El pin 2 es el pin de datos. ¿Está? Ese pin va a ser el pin de datos, que va a ir conectado a un pin digital del Arduino. ¿Sí? Va a ir conectado a un pin digital del Arduino. El tercer pin, en realidad nosotros no lo vamos a usar, pero si ustedes ven, yo eso después, bueno, yo eso lo cuento bien en el apunte, pero si ustedes esto lo ven, lo buscan en internet, lo googlean por ahí, van a ver en todas partes que conectan una resistencia, ¿sí? Una resistencia de pull-up. ¿Se acuerdan que la resistencia de pull-up lo que hacen es conectar una resistencia grande de 10K, por ejemplo, conectada a 5 voltios, como se hacía con los pulsadores? ¿Sí? ¿Para qué? Para que permanentemente haya una tensión de 5 voltios en ese punto, hasta que cambie de estado. Perdón, lo que es... No, perdón. No es así lo que acabo de decir. El tercer pin no se conecta. Lo que se conecta muchas veces es entre el segundo pin, el pin de datos, se conecta una resistencia de pull-up, es decir, conectada una resistencia con los 5 voltios. ¿Sí? Como si fuese una resistencia puenteando el pin 1 y el pin 2 con una resistencia grande de 10K, por ejemplo. O sea que se está llevando ese pin haciendo un pull-up, poniéndolo constantemente en un estado de 1, de valor 1, de 5 voltios. Eso sería. Nosotros no la vamos a usar esa resistencia, tampoco está mal si la usan. En todos lados, no sé, como casi todos lados, está así, porque no es necesaria. ¿Sí? Básicamente porque no es necesaria. ¿Por qué no es necesaria? Bueno, ahora se lo voy a explicar cuando veamos el código. O sea que este dispositivo se conecta simplemente 3 cables, 2 van a la alimentación y el segundo, el pin 2, va a ir a la entrada a un pin digital del Arduino. Bien, yo ahora sí le voy a mostrar acá
esta conexión que preparé para que me está conectado, lo voy a conectar con esto, con el teléfono. Bien, y ahora voy a cómo es compartir desde el teléfono. Bien. No quería hacer eso yo. Lo que quería es simplemente mostrar la cámara. No compartir pantalla. Acabo de compartir pantalla. Vamos a cambiar la cámara. Denme un segundito que no me está permitiendo dar vuelta la cámara. A ver, ¿alguien sabe decirme por qué no estoy pudiendo dar vuelta la cámara del celular? ¿Se puede hacer esto? Claro que se puede, si lo he hecho otras veces. Bueno. Qué raro. Voy a apagar la cámara. Ah, no tenía prendida la cámara. Claro. Bueno. Ahí está. Bueno, para verlo mejor van a tener que pinchar la imagen esa y por ahí, a ver si se ve derecho, ahí está. Van a tener que pincharla y aumentarla. ¿Sí? Bueno. Van a ver aquí. ¿No ven la imagen? ¿No ven? Fíjense. Te veo a vos. Yo sí la veo. Tenés que buscar en la otra sesión que tiene abierta. Sí, claro. Claro. Buscá, fíjate que hay otro. Buscá entre los participantes, busca otro Alejandro Rivas. ¿Sí? Bueno, por ahí se pierde la conexión también. Listo, ya está. ¿Lo encontraste? Sí, está. Sí, Claro, yo estoy viéndome también en la otra. Bien, por ahí se corta, prende y viene porque es la conexión. Mira que no está muy bien andando internet. Pero bueno, ahí básicamente, si se fijan, ahí lo estoy moviendo así. Ahí está. Ahí ven que hay 3 cablecitos conectados al sensor, o sea, en las líneas que va el sensor. Uno azul, uno rojo y uno blanco, ¿sí? Que salen del sensor. Ahí está, uno rojo y uno blanco. El rojo está en el primer pin, el blanco en el segundo y el azul en el cuarto. Después acá hay conectado, también quería compararlo, y puse un LM35. No sé si llega a hacer bien el foco, ahí está. Un LM35, este que está acá, que es el sensor analógico. ¿Sí? El sensor analógico. El LM35 también tiene alimentación de 5 voltios en el primer pin, de GND en el tercer pin, y en el pin del medio es el cable de datos, es decir, la salida analógica, que es el cable amarillo, que sale por ahí atrás. Después acá tengo en la plaqueta, estoy alimentándola con 5 voltios, es decir, GND y 5 voltios del Arduino, y después acá tengo conectado un display, ¿sí? Con I cuadrado C. Es decir, que están solamente los 4 cables, que eso tampoco lo podíamos ver en el Tinkercad, ¿sí? Porque el Tinkercad no tiene la interfaz I cuadrado C. ¿Sí? En este caso, en esta posición, como está en esta posición, los pines de los 4 pines, los 2 pines de arriba son alimentación, el primero es GND, el segundo es 5 voltios, el tercero, que es color naranja, es el SDA, y el cuarto, el amarillo, es el SCL. El SCL es una señal de clock, es el que le va a dar a este I cuadrado C y a todos los I cuadrado C que estén conectados ahí la sincronización para poder enviar esa cadena de pulsos que son los datos.
¿sí? Y por el SDA va precisamente la información, ¿tá? Va la cadena de pulsos. Bien, esto a su vez están, no sé si lo ven, yo en mi computadora no lo estoy viendo, ahí lo estoy viendo. Esto a su vez van conectados al Arduino, ¿sí? El cable amarillo y el naranja, o sea, el SSL y el SSA van conectados en los pines 5 y 4, analógicos, ¿tá? Y el sensor analógico, el LM35, que va por la señal por ese cable amarillo, está conectado también en un pin analógico, que lo está utilizando precisamente para la lectura analógica, que es el pin A0 en este caso. ¿Sí? Y después, el pin de datos digitales del sensor de humedad, del DHT11, que era el cable blanco, ese pin de datos va conectado al Arduino a un pin digital del Arduino, que en este caso usé el pin 11. Pero esto lo pueden configurar, ahora lo vamos a ver en el código precisamente. Bien. No sé si ustedes están viendo la imagen del celular, porque yo no la estoy viendo, por eso les pregunto. Sí, bien. Se ve bien. Bueno, Sí, sí. bueno, Y está bien. Porque a mí se me corta, va y viene, por eso les pregunto. No sé si van a lograr ver, voy a tratar de ajustarle el contraste o la luminosidad a esto ahí como para que pueda visualizarse el display. Ahí está. Obviamente interactúa con el sensor de luz del teléfono y por eso parpadea de esa manera. ¿Sí? Pero, no sé si se llegan a ver, que hay unos valores de temperatura y humedad, ¿sí? Que por ahí corren hacia un lado, hacia el otro. Lo que voy a hacer es cambiarle la luminosidad, voy a bajarle la intensidad del brillo del display. A ver si lo logro hacer. Voy a apoyar esto acá, un segundito. El I cuadrado C, el modulito, tiene atrás un potenciómetro que ustedes pueden acomodar, variar con eso el contraste. Bueno, en realidad varió el contraste, no varié la luminosidad. O sea que no sé si me sirvió demasiado. Pero bueno, ahora vamos a ver igualmente qué es lo que está diciendo. No sé si se llega a ver por ahí los números que aparecen en el display. Igualmente lo voy a relatar, dice temperatura A, 9,6 grados centígrados, 9,6 grados centígrados, corre hacia la izquierda, y ahora aparece otro mensaje, otra lectura, y dice temperatura 19,5, humedad 54%, y corre hacia la izquierda. ¿Sí? Voy a reiniciar el Arduino, porque cuando comienza el código, a ver si logra verse, dice, ¿ve? Hola mundo, curso de Arduino, parpadea la pantalla, y luego aparece la lectura. Esa parte, bueno, voy a dejar de... Voy a cortar esto simplemente para que no... Ahí está. Esa parte en la que parpadea la pantalla cuando prendo el Arduino y después deja de parpadear y hace otra cosa, obviamente está programada en qué sección del código. Las cosas que se ejecutan una sola vez. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me dice que
¿En Setup. qué sección? En la parte del setup. Yo lo que voy a hacer ahora es compartir vamos a cerrar este y este. Voy a compartir la pantalla. Pestaña, ventana. ¿Por qué no me aparece esta ventana? Ah, mira vos. Bueno. Tengo problemas con la tecnología. Voy a compartir la pantalla completa. Bien. Ahí están viendo. Acá están viendo el entorno de desarrollo de Arduino, ¿sí? El IDE de Arduino. Y están viendo el código que tiene cargado el Arduino en este momento, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una lectura de este código y ver qué es lo que estoy utilizando aquí. Acá pueden ver ustedes que hay, al principio del código, hay 3 librerías, ¿sí? 3 librerías incluidas en el código. Las librerías siempre las voy a identificar porque dice include. Y generalmente las librerías, si están instaladas en el Arduino, que eso lo vimos en la clase pasada, van a aparecer en color rojo, o sea, remarcada. La librería Wire es una librería propia de Arduino, ¿sí? O sea que yo no tengo que cargarla ni nada. La librería Liquid Crystal también es propia de Arduino, pero la Liquid Crystal -i cuadrado c o i2c es una librería que hay que descargarla y cargarla al Arduino. Tienes que descargarla a internet o tenerla del repositorio y cargarla en el Arduino. La otra librería, DHT, es la librería del sensor. Y fíjense acá, ¿por qué uso tantas librerías para mi código? Las librerías generalmente van a ser necesarias cuando yo utilice dispositivos con una de moderada a gran complejidad para su tratamiento, digamos, electrónico, con los datos, etc. Entonces en la librería ya está resumido, no resumido, en la librería ya está, nos resumen a nosotros el trabajo. En la librería ya está la parte de código que va a operar directamente sobre el dispositivo físico, sobre el hardware, ¿sí? La que va a comunicarse con un con otro procesador o con otro chip o con un protocolo de comunicación. En este caso, la librería Wire es la librería que se utiliza para el protocolo I²C. ¿Sí? La librería Wire es la que va a decirle al código Arduino, que yo estoy acá escribiendo, que cuando aparezca un I²C, el protocolo que usa es el propio del I²C. El I²C va a ser el módulo que adapta, digamos, el módulo adaptador del display. Pero el display a su vez es otro dispositivo. Entonces, también necesito una librería para manejar el display. ¿Sí? Para manejar el display. Para que cuando yo le ponga, para cuando yo mande una serie de numeritos, a través del protocolo que sea, el display lo pueda convertir en un carácter, en definitiva, o en una función que podría ser hacer apagar la pantalla, prender la pantalla, etc. Esa librería que maneja el display con I²C es esta. Si la librería no fuese con I²C, es decir, que iba a usar los 4 cables de datos, entonces es otra librería. Y a su vez no es la única librería que hay. Hay otras librerías también para dispositivos, para displays. Lo mismo ocurre con la librería DHT.
La librería DHT es la que me va a permitir decodificar los datos que me manda el sensor digital DHT. Recuerden que el pin de datos del sensor DHT manda una serie, una cadena de números, ceros y unos. Electrónicamente es una serie de pulsos en estado alto y estado bajo, o sea, pulsos. Esta librería es la que tiene ese protocolo, ¿sí? Por eso la estoy incluyendo. A partir de acá pueden aparecer algunas definiciones que son propias de los dispositivos que yo conecté. Acá los dispositivos son dos, básicamente. El I²C con el display, el que está directamente conectado al Arduino es el I²C. Y el que está directamente conectado al Arduino es el sensor DHT. Entonces pueden aparecer algunas definiciones que son propias para esas librerías, para que esa librería pueda interpretar, por ejemplo, saber de qué tipo específico de sensor estoy hablando, dónde está conectado el sensor, lo mismo que la Liquid Crystal, ¿sí? La librería esa. Me va a decir, bueno, pero, por ejemplo, ¿por qué? Porque la misma librería DHT sirve para el DHT11, el DHT22, el DHT12, sirve para diferentes tipos de sensores. La librería Liquid Crystal sirve para displays de 16 caracteres y dos filas, o para displays de 20 caracteres y 4 filas. A su vez, sirve para, como es el protocolo I²C, lo que estuvimos hablando hoy, yo puedo conectar diferentes dispositivos, diferente cantidad, por ejemplo, 2 displays. Para conectar 2 displays distintos, o sea, 2 displays a los mismos pines de datos, ¿sí? Al SDA y al SSL, necesitan tener diferente dirección. Entonces yo voy a tener que poner en alguna parte cuál es esa dirección de cada uno de ellos, la dirección de cada uno de ellos. Entonces van a aparecer definiciones específicas de las librerías, generalmente. En este caso, acá hay una definición específica, ¿sí? Esto se pone siempre cuando yo utilizo el sensor, que es el tipo de sensor. Acá es donde yo le estoy diciendo a la librería que voy a utilizar un DHT11. Podría ser un DHT22 si fuese el DHT22. Esto es un tipo que está definido dentro de la librería. DHT type, ¿sí? Y los tipos admitidos pueden ser DHT11, DHT22. Todo esto ya está predefinido dentro de la librería. Pero no sabe cuál es, hasta que yo no se lo ponga. En este caso es el DHT11. ¿Sí? Acá está definido el pin al que yo voy a conectar el sensor. Lo conecté en el pin 11. Acá lo pueden poner ustedes en cualquier pin digital, ¿sí? En cualquiera. Yo elegí el 11, pero puede ir cualquier valor acá, el 7, el 8, cualquiera. Este es el pin donde va conectado el DHT11. Este que está acá es el tipo de sensor DHT. Luego, defino un objeto, porque ¿qué pasa? Yo puedo utilizar, y eso después lo voy a pasar el código y voy a pasar una foto, o lo voy a filmar, lo voy a hacer y lo voy a mostrar en la próxima clase, lo muestro, tal, va a llevar un ratito mostrarlo, pero lo voy a hacer antes. Puedo conectar una cierta cantidad de sensores de este tipo, ¿sí? Este es un sensor de temperatura y humedad. Yo podría, en principio, al Arduino conectar tantos como pines digitales tenga libre en el Arduino, ¿sí?
En mi caso, el Arduino Uno tengo 14 pines, pero yo lo voy a utilizar tal vez alguno para otro tipo de funciones, de sensores, de pulsadores, etc. Bueno, los que me queden, yo puedo conectar toda esa cantidad de sensores del tipo DHT, ¿sí? Uno por cada pin. O necesito un pin por cada uno de los sensores. Entonces, si yo tengo conectado más de un sensor, 3 sensores, por ejemplo, 4 sensores, yo voy a tener que ponerle un nombre a cada sensor, para que la librería sepa de cuál estoy hablando, ¿sí? Cuando paso los datos. Entonces le tengo que poner un nombre. Yo acá lo voy a cambiar el nombre que tiene, que le puse originalmente, se lo voy a cambiar para que vean que la relevancia o no de ponerle el nombre este. El nombre que tiene el sensor este es DHT, pero este nombre en realidad a veces se confunde porque el tipo, ¿sí?, de objeto es DHT, pero el nombre es este que está acá. Muchas veces es muy común hacer esto, ponerle el mismo nombre, pero puede confundir, no se sabe cuál es cuál cosa. Esto que está acá, DHT en minúscula, es un nombre. Yo le voy a poner, para mostrarle, le voy a poner DHT1. ¿Sí? O le voy a poner, por ejemplo, DHT-1, que son nombres que me admite. Es el sensor número 1. DHT podría ponerle cualquier cosa, ¿no es cierto? Podría ponerle sensor. Y este objeto, este sensor que yo voy a utilizar, tiene a su vez dos parámetros. ¿Sí? Dos parámetros. Ese objeto tiene dos propiedades. Una es a qué pin lo conecto. Y otra es de qué tipo de sensor estoy hablando. Porque recuerden que la librería DHT me permite a mí manejar diferentes clases de sensores. El DHT11, el DHT22. Menciono estos dos para el ejemplo, porque aparte son los más comunes. ¿Sí? Entonces, si yo conectara otro segundo sensor, yo pondría DHT, lo voy a definir, DHT, le voy a poner el nombre, por ejemplo, DHT2, ¿eh? O si tuviera que estar midiendo el sensor de una habitación, la temperatura de una habitación, la temperatura de una cámara, etc., yo podría poner, por ejemplo, no sé, DHT, fíjense que la mayúscula la toma como una palabra reservada. DHT cámara. También es otro sensor. Y ahora yo tengo que decir en qué pin va a ir conectado. Bueno, si este lo conecté en el 11, qué sé yo, voy a utilizar un pin distinto, por supuesto. DHT pin, por ejemplo. DHT pin, perdón, ni siquiera le pongo eso. Le voy a poner directamente 12. Ese valor que va primero es el número de pin al que voy conectado, al que va conectado. Fíjense que arriba, este número es el 11. ¿Por qué es el 11? Porque acá arriba está definido que DHT pin es el 11. Pero yo podría poner directamente 11. Está definido como una constante, porque DHT pin es un valor, en este caso un valor entero, que no va a cambiar nunca, porque todos los pines que vos utilizás para conectar cosas en el Arduino no lo vas a cambiar, no lo vas a andar conectando y desconectando. Entonces es una buena práctica en mi código, cada vez que yo utilice una variable para nombrar a un pin, ¿sí? En vez de poner el pin, el número 8, y le pongo el nombre, por ejemplo, donde va conectado el LED, donde va conectado el sensor, le pongo un nombre, definirla no como un entero, sino como un entero constante. ¿Sí? Porque ese número no va a cambiar nunca. Acá, yo para definir este otro sensor, el DHT de la cámara, no definí el nombre del pin, directamente le puse el número 12, es el pin 12, está bien, también está bien. Y ahora voy a definir el tipo, y bueno, entonces yo el tipo lo voy a definir como el tipo, fíjense que acá arriba, DHT type equivale al número 11, ¿sí? DHT type es igual al número 11, es el DHT 11, perdón, DHT type es igual a DHT11. Entonces yo acá lo que tengo que poner es el tipo,
podría poner DHT11 o DHT, por ejemplo, 22. Ese es el otro tipo. Entonces, esto que yo hice acá fue definir un sensor del tipo DHT, llamado DHT1, que está conectado en el pin 11 y que es del tipo DHT11. Y otro sensor que le puse DHT cámara, ese es el nombre, que está conectado en el pin 12 y que es un sensor del tipo DHT12. Yo no tengo este sensor DHT12, no lo voy a usar, simplemente lo estoy mostrando el significado de haber hecho de haber hecho esto. ¿Sí? Lo voy a comentar, es decir, lo comento, le pongo una doble barra ahí, para que esto sea solamente un comentario y no sea parte del código. Luego, la librería Liquid Crystal, me permite a mí crear un objeto que es el display. Como estuvimos diciendo, yo podría haber conectado dos displays. ¿Sí? Como habían dicho, por ejemplo, si tengo una balanza y tengo un display de este lado o del otro lado. O yo puedo hacer un juego con el Arduino para dos jugadores y que cada uno tenga un visor para ver datos, etc. Hay muchas razones por las cuales usar un display, hay muchas, dos displays. Entonces yo tengo que definir esos displays, darle un nombre. Acá es lo mismo, este se llama LCD, como si fuese el único LCD. De hecho es el único LCD conectado acá. Pero si yo utilizo otro LCD, le puedo poner otro nombre, no le puedo poner otra vez LCD. Voy a tener que poner LCD1, LCD2, pantallita, visor de jugador 1, inventar un nombre, ¿sí? Luego, los otros parámetros o las otras propiedades de este objeto que se llama LCD, ¿cuáles son? La primera es la dirección, ¿sí? El registro con el cual el I²C va a saber con quién comunicarse. Por defecto de fábrica vienen con esta dirección, con este número, esto es en hexadecimal. El 0x está indicando que este valor no es decimal, no es binario, es hexadecimal. ¿Sí? Y para cambiarle esta dirección, habíamos visto en la clase pasada que los displays vienen con con 3 contactos que me permite a mí puentearlos, ¿sí? Por defecto están puestos en un 0, y cuando yo los puenteo, los pongo en un 1, y tengo 3, o sea que tengo 8 bits para combinar, y con eso cambiándole la dirección. O sea que si yo tengo que usar dos displays, sí o sí voy a tener que usar esta dirección, que es la que viene de fábrica, y a otro de los LCD, puentearle ese contacto para cambiarle la dirección. Luego viene el tipo de LCD que es. ¿Qué tipo de LCD? Bueno, es de 16 caracteres y 2 filas. 16 caracteres y 2 filas. O 16 columnas, que es lo mismo. O sea, me va a permitir hasta 16 caracteres. En realidad son 16 columnas. 16 columnas, no 16 caracteres. Una costumbre mía de decirlo así, pero está mal. 16 columnas y 2 filas. ¿Sí? Bueno, esto me quedó de algo que lo copié. Esta es la dirección. Address es dirección. ¿Sí? Algunos displays no vienen de fábrica con esta dirección, sino que vienen con la dirección 3F. Acá 3F. Pero si no es con este, es con el otro. Lo prueban y listo. Eso también creo que está dicho en la clase pasada. Bien, ya tengo definido mi display que conecté, tengo definido mi sensor, en este caso un solo sensor que conecté, el de DHT1, y luego vengo en el setup. En el setup, ¿qué hago? Bueno, yo acá puse un serial begin porque ahora les voy a hacer un comentario sobre, bueno, ya saben para qué es el serial begin, es para comunicarme con el monitor serie, para poder mandar datos, información al monitor serie, por el puerto serie. ¿Sí? Así como yo inicio la comunicación con el monitor serie, que tiene un parámetro, que el parámetro es la velocidad con la que voy a transmitir datos, ¿sí? 9600 es 9600 baudios, es decir, 9600 bits por segundo. Baudio vendría a ser la unidad de velocidad de transmisión, que es equivalente a decir bits por segundo.
De la misma manera que yo hago ese begin, o sea que iniciar, comenzar quiere decir, también hago el comienzo de lectura del sensor. Fíjense acá, DHT es el sensor que yo definí acá arriba, que en realidad le cambié el nombre, es DHT1. Un segundito. Hay alguien que se... Ahí está. Román se acaba de conectar. Yo acá, en realidad acá tengo que poner DHT1, ¿sí? El nombre del sensor que yo puse acá arriba, el mismo nombre. Lo estoy iniciando, es decir, comienza a comunicarse. Es decir, está comenzando a mandar información mi código, en realidad al microprocesador. ¿Sí? Está mandando la información. El otro, o sea, es decir, acá inicia lectura o comunicación del sensor. Acá el LCD también lo tengo que iniciar. También lo tengo que iniciar. Para la librería Liquid Crystal y cuadrado C, para esta librería, la función que inicia la comunicación con el display es la función init. ¿Sí? Init, no la función begin. En otra librería puede ser que sea la función begin. En esta librería es la función init. Es equivalente a begin. Es equivalente a begin. Es propio de esta librería. O sea que lo que hice hasta acá, fíjense, en estas tres, fue iniciar las comunicaciones con los dispositivos. Lo que hice fue iniciar la comunicación con los dispositivos que yo tengo conectados. O sea, está conectado con el puerto USB a la computadora, por eso usé el serial begin para poder transferir datos con la computadora, y luego con la pantallita, con el display y con el sensor. El sensor lo exige este tipo de habilitación. Es como que lo estoy habilitando. Luego acá vienen funciones, de ahora en más, todas las funciones que tengan el prefijo LCD, ¿sí? LCD punto y luego una función, que estas funciones están coloreadas para que se note que son funciones y que son funciones que están definidas dentro de la librería que definió a su vez al objeto LCD. Repito, LCD es un objeto virtual creado en la librería Liquid Crystal. ¿Cómo sé yo eso? Acá, porque Liquid Crystal, que es la librería, es un tipo también de datos, si se quiere igual. La librería Liquid Crystal me permite a mí crear objetos virtuales que van a estar relacionados, obviamente, van a estar emparentados con los objetos reales, es decir, los objetos del hardware físico. En este caso, este objeto se llama LCD, es mi pantallita. Le podríamos haber puesto pantallita. Me gusta el LCD porque es cortito y como yo tengo que repetirlo muchas veces, lo voy a dejar LCD. ¿Está? Está creado ahí. De ahora en más, todas las funciones que tengan el prefijo LCD punto, todas esas funciones están definidas dentro de esta librería y aparecen, por lo tanto, coloreadas. Y solamente hacen una acción sobre este objeto. Van a hacer una acción sobre este objeto. Ejemplo, todas estas que están acá, LCD punto, todas estas. ¿Cuál es la primera? La primera es backlight. Backlight, que vendría a ser retroiluminación, o la luz trasera, es la que habilita el encendido de precisamente la retroiluminación. ¿Sí? Esto enciende la retroiluminación del LCD. Si no, no se ve nada. Lo que hace es poner un 1 en donde está el LED que ilumina el display, LCD. Eso es lo que hace la función backlight. La función setCursor
la función setCursor posiciona el cursor en las coordenadas, si se quieren, coordenadas 0, 0. ¿Cuáles son las coordenadas 0? 0 fila, 0 columna. ¿Sí? Es el vértice superior izquierdo. Se posiciona ahí arriba. ¿Está? ¿Y qué hace cuando se posiciona ahí arriba? Abajo está la función print, que obviamente es lo mismo que la función print que ya conocíamos del serial. La función que usábamos antes, ¿cuál era? Serial print. Serial.print. Es una función que actuaba sobre el serial. El serial es un objeto virtual que vendría a ser el monitor serie. Tiene esa similitud. O sea que acá, bueno, ni siquiera comento qué significa, ¿verdad? Es, imprime este mensaje, hola mundo. ¿En qué lugar lo imprimió? Bueno, lo imprimió contando desde esta posición, Si yo acá le cambio algún valor, por ejemplo, le voy a poner acá 3, se va a correr hasta la posición 3, de la izquierda hacia la derecha, y va a escribir la palabra hola mundo desde esa posición. Perdón, yo acá acabo de claro, al revés. Columnas y filas, perdón. Estos son columnas y filas. Acá le puse 3. Lo voy a escribir. Curso en la. Voy a poner acá. Columna 3, fila 0. ¿Sí? Las filas se enumeran. 0 es la fila superior, 1 es la fila inferior. Y después las posiciones de las columnas son la columna 0 a la izquierda, después viene columna 1, 2, 3, 4, sí, hasta la columna 15, que es la última columna de la derecha. Empiezan a contar en el 0. Luego hago otra posición, me posiciono el cursor en otro lugar. ¿Sí? Acá posiciono el cursor en la columna 0, fila 1, es decir, la fila de abajo. Al principio en la fila de abajo. ¿Y qué hago? Muestro este mensaje. Curso de Arduino AMET, pero podríamos poner otro mensaje. ¿Sí? Vamos a poner medición temperatura. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que yo tengo 16 caracteres para escribir. ¿Sí? Temperatura y humedad. Seguro que me excedí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El espacio es otro carácter. 12, 13, 14, 15, 16. Entonces le vamos a sacar alguno acá. O temp y humedad. Ahí está. Espera, o sea, muestra el mensaje 2 segundos. El delay muestra el mensaje 2 segundos. Y fíjense acá, hay un for. ¿Sí? Recuerdan que el for lo que hace, lo voy a poner acá. ¿Sí? Fíjense que en el IDE de Arduino, cuando yo me posiciono sobre una llave, ¿sí? Las llaves lo que marcan son estructuras tipo las estructuras de repetición o la definición de funciones, etc. ¿no? Cuando yo me posiciono en una llave, me marca, me resalta a qué corresponde la otra llave que cierra. O que abre o que cierra. Esta es la llave que cierra, me muestra la que abre, que está acá arriba. Si yo me posiciono con el cursor al lado de esa llave, me muestra la que cierra. Si yo me posiciono al lado de esta otra llave que está acá abajo, fíjense, está más arriba y no se ve, pero me dice, me aparece una ventanita emergente y me muestra dónde está la llave que abre. Voice Setup. Me aparece la ventana porque yo no lo estoy viendo en la pantalla. ¿Sí? Si yo subo así, la voy a estar viendo, está marcada. Ahí está marcada. ¿Sí? Eso es interesante porque a veces es muy
como hay muchas llaves en el código, es bastante fácil a veces perderse. Luego, bien, tengo esta instrucción for. ¿Recuerdan qué es lo que hacía la estructura de repetición for? For es una estructura de repetición. ¿Cómo funcionaba la estructura de repetición? El for es la más usada y la más fácil probablemente de utilizar. Sirve para repetir algo una cierta cantidad de veces, específica, una cierta cantidad de veces que yo ya sé cuánto es. O sea, antes de llegar al for, yo ya sé cuántas veces se va a repetir. Esa sería la lógica. Si yo antes de llegar al for, yo ya sé cuántas veces voy a repetir, uso este for. Es lo más fácil que hay. Empiezo a contar cuántas veces. Acá dice con la variable 0, perdón, la variable i, que empieza en 0. Exige que sea definida, tiene que ser definida esta variable, la defino acá adentro, y la inicializo en el valor 0. Y acá dice que va a contar hasta que esta variable, mejor dicho, siempre y cuando esta variable sea menor que el 5. Yo acá podría haber puesto hasta que sea igual a 5, por ejemplo. ¿Sí? O que sea, pero solamente, no funcionaría solamente si i vale 5, valiera 5. En cambio, de esta manera me está diciendo ahí que esta repetición la va a hacer siempre que i valga 5. Es decir, la condición para que se ejecute la repetición es esta que está en el medio. Este es el valor que tiene que cumplirse para que se ejecute todo lo que está entre las llaves del for. En este caso tiene que ser i igual a menor que 5, perdón. Pero yo antes la inicialicé, mejor dicho. Vale 0. Y luego, ¿qué digo? Bueno, después de que se haga el loop, de que se haga el ciclo for, ahí le subo en un valor. Le subo el valor en 1. O sea, i más más. Es decir, que cuando termine, en vez de valer 0, va a valer un 1. Y va a volver a evaluar si es menor que 5. Sí, es menor que 5. Después va a valer 2 y así, hasta que sea 5. Cuando sea 5, dice no, entonces no lo hago. Todo esto que está acá no lo hago. Salto de la llave y sigo para adelante. Bien, ¿qué es lo que repite? ¿Qué es lo que está acá adentro? Dice, esta función no backlight, que es una función del LCD, esta función no backlight o no backlight, quiere decir, es la contraria a backlight. Fíjense que acá arriba habían puesto backlight, que es enciende la pantalla, enciende la retroiluminación. Este es apaga. Apaga la retroiluminación. Apaga la retroiluminación. Espera 500 milisegundos, o sea, medio segundo, y enciende la retroiluminación. Y espera 500 milisegundos. Hace un parpadeo. ¿Sí? Hace un parpadeo de la pantalla. Se prende y se apaga la pantalla. ¿Cuántas veces? Bueno, lo que diga acá. Le voy a cambiar este valor y le voy a poner 3 veces. Porque me parece muy aburrido. Y al final de todo eso, cuando ya parpadeó la pantalla, el mensaje va a seguir estando. Porque que se apague, ojo, que se apague la pantalla con el no backlight, que se apague la pantalla, no quiere decir que se borre la pantalla. Para borrar la pantalla hay una función, que es esta que está acá, que se llama clear. Clear, que quiere decir limpiar. ¿Sí? Limpia o borra la pantalla. ¿Sí? Imagínense que si yo tuviera dos pantallas, un LCD1 y un LCD2, cuando yo ponga acá cualquiera de estas funciones, uno se pregunta, y bueno, ¿y cuál de las pantallas se va a prender? ¿Cuál de las pantallas se va a limpiar? Bueno, la que corresponda a este nombre que esté acá adelante. Si yo pongo LCD1, será la pantalla 1. Si pongo LCD2, la pantalla 2, o el nombre que yo haya elegido. Por eso es importante entender que todas estas funciones, clear, backlight o set cursor, lo que fuere, son acciones, funciones que van a tener efectos sobre el objeto que le precede. Y ese objeto esto lo estoy repitiendo, ya sé que lo acabo de decir, pero es muy importante. El objeto que le precede estuvo definido antes, está definido arriba. LCD no es algo natural del código Arduino, es una palabra inventada por mí
que está definida acá arriba. ¿Dónde? Acá. ¿Sí? ¿Y cómo es que está definida? Bueno, está definida por esta librería, que esto sí no lo inventé yo. ¿Está? Está incluido dentro de la librería. Bien. O sea, escribo un mensaje, parpadea la pantalla, una cierta cantidad de veces, se borra la pantalla. Se borra la pantalla. Luego aparece el loop. Bueno, esto se hace una sola vez. Luego aparece el loop. Y acá, si bien va a mostrar los mensajes en la pantalla, que básicamente es más de lo mismo, acá aparece precisamente el sensor. ¿Sí? La lectura del sensor. Voy a separar esta parte. Fíjense, de paso aclaro algo que aparece muchas veces, alguna vez lo he comentado, pero estoy seguro que no ha quedado del todo claro, porque son cosas que nunca, no, pero tardan en quedar en claro. Yo, generalmente, o sea, cuando nosotros empezamos a programar, lo primero que les dije yo que era, Arduino se compone de un bloque que es el setup, que va primero, otro bloque que es el loop, que va después, y arriba del setup van las definiciones de variables, de constantes, él los incluye, que agregan las librerías, etc. ¿Sí? Sin embargo, yo acá en este código, fíjense que acá arriba definí una constante acá, definí esta constante. ¿Sí? Pero después no definí más constantes, y sin embargo estoy utilizando constantes. Por ejemplo, acá en el for, ¿sí? En el for. Acá dentro de la estructura for, o sea, dentro de este bloque, dentro de eso, hay una variable que se está usando que es la variable i. Lo que pasa es que la variable i, a su vez, está solamente siendo utilizada acá adentro, adentro de los paréntesis de la, digamos, de la estructura, de las condiciones del for, ¿sí? Donde muestra las condiciones que debe cumplir. Y utilicé la variable i acá, y la utilicé 3 veces, pero la tuve que haber definido, porque i no estaba definida. Y la definí acá adentro. En vez de definirla allá arriba, lo definí acá adentro. ¿Por qué? Porque solamente la voy a usar acá. Entonces, ¿para qué la voy a definir allá arriba? ¿Cómo se llama? Este tipo de variables definida dentro de una estructura solamente, o a su vez dentro de los argumentos de esta función, o sea, algo mucho más restrictivo todavía, se llaman variables locales. Son variables definidas localmente. ¿Qué quiere decir? Que i, la variable i, existe acá adentro, pero si yo acá afuera quisiera poner la variable i, por ejemplo, no sé, yo pongo i igual a 4, no sé, cualquier cosa, o pongo serial print i, el valor de i, ¿sí? Si yo pusiera eso ahí, serial print i, resulta que esta variable i no está definida. No está definida dentro de esta estructura, ni en todo el programa, porque está solamente definida acá, en el paréntesis ese, dentro del paréntesis. Lo mismo ocurriría si yo quisiera usar la variable i por acá afuera, o por acá abajo. Esa diferencia que tiene la variable, eso hace una diferencia entre la definición de variables como variables locales, que son las que están definidas dentro de una estructura determinada, a las variables globales. Las variables globales son las que están definidas para todo el programa. Por ejemplo, esta variable que está definida acá, que se llama DHTPIN, está definida en todo el programa. Está definida en todo el programa. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a poner, así como lo dejé acá. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Acá. Oh, me perdí. Acá arriba. Setup. El for. Acá, perdón. Acá, en el setup. Fíjense que lo que hace, lo que yo puse acá es serial print i. Voy a poner verificar. ¿Sí? Pongo verificar. Y fíjense
Ah, bueno, me aparece. Me aparecieron otros errores. Vamos a corregir esos errores. Fíjense, bueno, de paso vemos esto un poquito. Me apareció un error, yo pongo verificar y me aparece un error. ¿Qué me dice? Bueno, es importante, por más que no sepan inglés, que traten de descifrar qué es lo que dicen los errores, los mensajes de errores. Pero generalmente son 2 o 3 palabras que si no saben inglés la pueden hasta buscar, la pueden googlear. ¿Sí? Generalmente me muestra así el último mensaje, ustedes deslizan con el scroll del mouse y se fijan desde todo lo que arriba, ¿qué empieza a decir? Empieza a decir que hay una línea que dice float, ¿sí? Esta línea, donde aparece esta definición, DHT, punto, etc. Y más abajo dice, ojo, porque lo que está definido es el DHT1, ¿sí? DHT no está declarado, no está declarado DHT. Claro, recuerden que yo acá arriba había cambiado el nombre, acá, estaba antes, decía DHT, y yo le puse DHT1, y se lo cambié acá. Bueno, más abajo está utilizado, y hay que cambiarlo también. Lo voy a buscar y lo voy a cambiar. ¿Dónde está utilizado? Está utilizado acá. ¿Sí? Incluso cuando salta el error me marca, acá con rosa me está marcando la línea. DHT-1 era, y acá abajo otra vez DHT-1. Aparece solamente ahí, por eso me atreví antes a cambiarlo, porque es poquito lo que había que corregir. Ahora le vuelvo a dar verificar. Bien. Ah, bien. Acá el serial print lo voy a sacar acá. Lo voy a poner acá. LCD clear, lo voy a poner acá afuera. Ahí está. Fíjense, acá dentro del for, dentro de la estructura for, bueno, lo que yo le dije recién era casi cierto. Cuando yo defino la variable dentro de una estructura, no importa dónde la defina, no importa en qué parte de la estructura la defina, la toma como variable local a la estructura. Es decir, esta variable i, que está definida dentro del for, que es una estructura en sí mismo porque está entre llaves, tiene validez solamente dentro del for. Si yo quiero utilizar esa variable fuera del for, fuera, por acá por ejemplo, la variable i me dice que no está declarada. ¿Sí? No está declarada esta variable. Yo tendría que haberla definido acá arriba. Poner int i. ¿Sí? Definirla como un entero. ¿Sí? No está definida. Esto me está mostrando, lo que hice recién fue mostrar la localidad de la variable i. Es una variable de uso local. En cambio, fíjense qué pasa si yo pongo serial int, una variable que sea definida acá arriba, esta, DHTPIN, ¿sí? DHTPIN, que vale 11, ¿sí? Vale el valor 11. Si yo pongo esto y pongo verificar, no salta ningún error porque la variable está definida. Y usted dice, ah, bueno, pero ¿y qué pasa si la pones adentro del for? Adentro del for. Bueno, vamos a ponerla dentro del for. Es decir, porque la variable i adentro del for funciona, afuera del for no. Ahora, la variable DHTPIN afuera del for funciona porque está definida allá arriba. Mi pregunta es, ¿y adentro del for funciona? Y la respuesta es que sí, no hay ningún error. ¿Por qué? Porque estas variables que están definidas acá arriba de todo, arriba del setup, ¿sí? Se llaman variables de tipo global. Perdón, no de tipo, se llaman variables globales. El tipo es entero. Es una variable global. Las variables que están definidas arriba del setup valen para cualquier parte del código del programa. Las variables que están definidas dentro de una estructura, como por ejemplo el setup, solamente valen dentro del setup. Y las variables que están definidas
dentro de la estructura for solamente valen para esa estructura for. ¿Sí? Y luego se destruye, es decir, cuando se dice que se destruye, no se destruye nada, simplemente se borran los registros. ¿Sí? La variable se destruye una vez que yo salgo de la localidad. Bien. Fíjense que este concepto vuelve a aparecer. Bien. Acá, dentro del loop, fíjense que estoy haciendo, definiendo tres variables del tipo flotante, son variables de tipo número entero, ¿sí? Tres variables de tipo flotante en forma local al loop. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero usar la variable hum, ¿sí? La variable hum, la quiero usar fuera del loop, por ejemplo, acá dentro del setup, no voy a poder usarla, porque está definida dentro del loop. No es una variable global, es una variable local al loop. Voy a buscar otra variable local. Fíjense, acá hay un for, ¿sí? Acá hay un for. Este for está adentro del loop. Está adentro del loop. Pero a su vez, adentro del for, está otra vez definida la variable i. Y de hecho, la puedo volver a definir porque ya no existe más. Cuando yo ya salí de acá arriba, donde estaba la variable i, cuando yo ya salí de acá, que estaba la variable i, se destruyó. Ahora estoy acá en el loop y la puedo volver a definir. Es más, si la quiero usar, la tengo que volver a definir. ¿Sí? De más está decir que yo acá le puse el nombre i, pero le pueden poner el nombre j, p, r, cualquier nombre. No tiene ninguna importancia. Es más, le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner j. ¿Sí? No tiene ninguna importancia. Lo que sí hay que cambiar todo acá. J, cada vez que la use, acá, y j. ¿Sí? Es una variable local, j, es una variable local dentro, a su vez, de la localidad de lo que sería el loop. Por ejemplo, la variable temp es una variable que vale en todo el loop. Dentro del loop existe temp. Pero la variable j no existe en todas partes, solamente existe dentro del for. ¿Sí? O sea que la variable j es más local todavía. Es un grado de localidad mayor. Bien. ¿Qué variables definí acá? Hum, de humedad. Le digo hum porque me suena raro. Hum. La variable temp y la variable temperatura. ¿Sí? Definí tres variables. Las tres variables son del tipo flotante. Están definidas. Además de estar definidas, están inicializadas. Es decir, le doy un valor. Yo podría haber puesto acá punto y coma directamente y borrar todo esto. Y ahí estaría definiendo la variable. Estoy definiendo la variable hum como un número flotante, un número real con coma, ¿no? Además de hacer eso, digo que es igual a un valor. Entonces la estoy inicializando. ¿Y a qué la estoy igualando? Fíjense que acá me vuelve a aparecer el DHT1, punto, DHT1 punto. ¿Qué quiere decir? Que esto que viene después, y que de hecho está en rojo, es una función que solamente se aplica al objeto de HT1. Y el objeto de HT1 era el sensor, que yo definí más arriba. Y esta función es una función propia de la librería de HT, ¿sí? Que es la función que me permite leer el valor de humedad. De esos códigos, de esa serie de números que manda por el pin número 2 del sensor de HT en una cadena de ceros y 1, va la información de la temperatura y de la humedad. La librería de HT desmembra esa cadena de números y toma el valor de temperatura y el valor de humedad. Lo saca, lo lee, lo interpreta y lo guarda en una variable auxiliar que está definida dentro de la librería. Esa variable está guardada. ¿Cómo hago para saber cuánto valen esos valores? ¿Cómo hago para saber cuánto vale la humedad y cuánto vale la temperatura? Que está guardada en dos variables que encima están escondidas adentro de la librería, que no las veo. Bueno, la manera de acceder a esos valores
es con esta función, ¿sí? Read humidity, ¿sí? Leer humedad. ¿De quién? De DHT1. Si yo quisiera leer del sensor DHT2, podría de DHT2, etc. O sea que acá lee valor de humedad. ¿Eh? Y lo guarda en el número o en la variable hum. ¿Sí? Luego hace lo mismo con temperatura. Lo mismo que acabo de explicar de temperatura. ¿Sí? La temperatura también la guardó en una variable auxiliar y la manera que yo tengo de acceder a ese número es usando esta función. Read temperature, ¿sí? Leer temperatura y los paréntesis vacíos, porque simplemente no hacen más que eso, no hay que poner ningún argumento. Lee la temperatura. Siempre hablando del DHT11. La variable temperatura, sí, la palabra completa, temperatura, la usé porque yo le conecté un sensor LM35, un sensor analógico, ¿sí? El sensor analógico no necesita de ninguna librería porque es recontrasimple leerlo. Es simplemente leer el valor de tensión, ¿sí? El voltaje que me entrega. Bueno, el sensor analógico LM35 convierte vamos a poner del LM35, que es el sensor analógico, me convierte los valores cada 10 milivoltios, ¿sí? 1 grado centígrado. ¿Está? Entonces, yo a ese valor que me está leyendo, analog read en el pin A0, o sea, el pin analógico 0, me está leyendo un valor de voltaje que me entrega el sensor. Me va a dar una cierta cantidad de milivoltios. Bueno, a ese valor lo divido por 10 y me va a dar el valor convertido en grados centígrados. ¿Por qué? Porque el circuito integrado que tiene adentro el sensor LM35 está precisamente diseñado para que te entregue 0 voltios cuando la temperatura sea de 0 grados centígrados. Está calibrado con la escala de grados centígrados, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, expresar esta temperatura, la verdad es que me quedé pensando y no sé, debe haber, seguro que hay, uno similar, pero para la escala de grados Fahrenheit, ¿sí? Lo voy a buscar, mira, se me acaba de ocurrir. Entonces, si, por ejemplo, los ingleses, los yankees que utilizan grados Fahrenheit, este sensor le resultaría incómodo, porque le estaría directamente devolviendo los valores en grados centígrados. Si lo quisiera usar en Fahrenheit, tendría que hacer la conversión matemática, ¿sí? Pero directamente está calibrado para grados centígrados. ¿De qué manera? Que a 0 voltios me está entregando, quiere decir que me está sensando 0 grados centígrados. Y luego cada 10 milivoltios se corresponde con 1 grado centígrado. Cada 10 milivoltios. O sea que 1 milivoltio se corresponde con 1/10 de grado centígrado. Bien, ya definí estas 3 variables. Hum, temp y temperatura. Hum y temp son los valores digitales del sensor digital. Esto que está acá es algo que podría no estar, ¿sí? Podría no estar, pero es frecuente ponerlo. ¿Qué es lo que hace? Esto es para detectar si falla la lectura del sensor. Lo voy a escribir acá. Esto es para detectar si falla la lectura del sensor DHT, del sensor digital, ¿sí? Básicamente, lo que está diciendo acá es que si no está leyendo ningún número, esto, is none, ¿sí? Is none, quiere decir, si no es un número, o sea, si el valor de la variable HUM, no es un número, ¿y por qué puede ser que no sea un número? Porque no está leyendo nada del sensor, porque el sensor está roto o está mal conectado, o si el valor de temperatura no es un número, o sea, is none quiere decir si no es un número, ¿sí? Que no es un número. Lo voy a poner acá. Is none es equivalente a decir que no es un número.
¿Y cómo se interpreta eso? Se interpreta que si está leyendo mal el sensor, entonces me manda un mensaje. Bueno, yo lo copié, esto está en inglés, pero lo que quiere decir, falló la lectura del sensor de HT. ¿Sí? Falló la lectura del sensor de HT. ¿Sí? Fíjense que acá yo hice algo que ahora que me doy cuenta. Este mensaje, ¿a dónde lo estoy mandando? ¿A dónde lo estoy haciendo escribir? Lo estoy haciendo escribir en el puerto serie. O sea que yo en la pantallita, en el LCD, jamás me voy a dar cuenta. ¿Sí? Este mensaje me aparecería acá, en el monitor serie. ¿Sí? Si yo quisiera que esto apareciera en la pantallita, yo no tendría que poner serial print. Tendría que poner LCD print. LCD print. Y print LN no existe para la librería Liquid Crystal. Existe esto, LCD print. Me va a imprimir ese mensaje. ¿Sí? Y me va a imprimir ese mensaje, me va a poner los valores 0, 0 y 0, como que no está midiendo nada. Podría no ponerlo esto, pero me va a poner un valor a la humedad. Y sale este return quiere decir que sale del programa. ¿Sí? Esto, insisto, esto es totalmente optativo. No es más que un chequeo de que anda el sensor. ¿Sí? Nada más que para eso. Podría sacarlo y funcionar igual el programa. Y luego acá viene todo esto que es largo, pero es largo porque hay que repetir línea por línea para hacer lo que queremos hacer. Pero fíjense, que es sencillo. ¿Qué está diciendo? Todas son acciones sobre el LCD. ¿Sí? Ya los valores de temperatura y humedad están guardados en estas variables. HUM es la humedad del sensor, que me manda acá el sensor. Y temp es la temperatura del sensor digital. Temperatura, toda la palabra temperatura, es la temperatura del sensor analógico. Podría poner un nombre más corto, ¿no? Pero, ¿y acá qué voy a mostrar en el display? Posiciono el cursor en el origen, en el 00. Escribo la palabra, al lado, la palabra temp igual. ¿Sí? Y al lado de eso, porque cuando yo hago print, el print, o sea, el texto o la variable que yo voy a imprimir en pantalla en el LCD, se hace al lado del último carácter que yo imprimí. ¿Sí? Se va a inscribir al lado del último carácter. Entonces, cuando yo pongo print, va escribiendo al lado del otro, siempre hacia la derecha. ¿Está? Entonces, primero, ¿qué escribe? ¿Sí? Escribe temp igual. Eso es lo que escribe. Uy. Temp igual. Luego, ¿qué pone acá? Y fíjense, acá puse una cosa nueva. Escribe el valor de la variable temp, o sea, la temperatura, que es un número, escribe ese valor, y esto es algo nuevo, nosotros no habíamos visto en print, ni en serial print, ni en LCD print, es lo mismo, porque el print para el LCD es lo mismo, tiene las mismas propiedades que el print para el serial. O sea que todo lo que vale serial vale para print y viceversa. Este modificador que hay acá, este coma 1, es un modificador del tipo de dato este que está acá, temp, que es un tipo de dato flotante, o sea, es un número flotante, es un número decimal, que tiene una cierta cantidad de decimales después de la coma. Bueno, este 1 me indica la cantidad de decimales que yo quiero que me muestre después de la coma. ¿Sí? Al poner un 1 me está diciendo que me va a mostrar un solo decimal después de la coma. Si yo pongo 3, me va a mostrar 3 decimales después de la coma. Si pongo 0, no me va a mostrar ningún decimal después de la coma. Me va a poner como un número entero. ¿Sí? Si pongo 2, me va a mostrar 2, etcétera. Yo pongo 1 porque no tiene mucho sentido tomar valores de temperatura ambiente que sean más precisos que una décima de grado, ¿no?
Luego tengo que poner el carácter, ¿qué diría yo? ¿Qué pondría yo? Temperatura, un valor, grados centígrados. ¿Y vieron el símbolo de grado, ese circulito, ese redondelito? ¿Sí? Bueno, resulta que si ustedes ponen en el display LCD, si quisieran poner, por ejemplo, esto, grado centígrado, ¿sí? Este numerito, grado centígrado, el display LCD no lo interpreta a ese carácter, ¿sí? No lo interpreta al cerito ese, no lo interpreta. Me van a aparecer, yo puedo poner cualquier carácter ahí, entre comillas, y el display me va a mostrar algo, pero no va a ser eso, va a ser otros caracteres, una mezcla de caracteres. Eso se soluciona poniendo un código del carácter, ¿sí? Un código que es propio del carácter ese. Que bueno, eso lo tuve que buscar, bueno, yo lo sé hace mucho, pero alguna vez lo tuve que buscar porque no sabía cuál era. La manera de poner ese código, ese carácter char, es el tipo carácter, lo que está haciendo, esta variable, dice acá char, me está diciendo que me convierte a este número, el 223, me lo convierte en un carácter, en el carácter ASCII 223. ¿Sí? Es el carácter de grado, ¿sí? En código ASCII. La manera de hacerlo es poniendo entre paréntesis char y al lado el valor. Me está diciendo que me imprima el número 223, pero no como el valor 223, sino con su correspondiente, a su correspondiente carácter. Y el LCD lo va a interpretar. ¿Sí? Luego viene la letra C, grado centígrado. Después para humedad no hay ningún problema, pero hago lo mismo, fíjense. Posiciono el cursor acá. Vuelvo a posicionar el cursor. ¿Dónde? En la fila de abajo. ¿Sí? En la fila de abajo. ¿Está? Que es la fila 1. Recuerda que la fila 0, que está acá arriba, es la fila de arriba. La fila 1 es la fila de abajo. ¿Sí? Entonces abajo me va a escribir humedad, o sea, luego va a poner el valor de humedad, y fíjense que le puse coma 0, ¿para qué? Para que no me ponga decimales, porque también poner decimales directamente al valor porcentual de humedad no tiene sentido. El carácter por ciento, ¿sí? El carácter por ciento sí me lo toma el LCD, o sea que no hay que hacer nada extraño, directamente pongo el carácter. Todo eso lo hace uno al lado del otro. Fíjense que todo lo que yo haga print va a ser al lado del otro, al lado del último carácter. Para yo cambiar de posición, tengo que, o sea, para que no sea al lado y sea abajo o sea en otro momento, en otro lugar, en otro punto, tengo que usar la función setCursor. O sea, tengo que escribir que me quiero correr. Si no, va a seguir escribiendo al lado. Bien, o sea que en definitiva me muestra en pantalla los valores de temperatura con un número y grados centígrados, y la palabra humedad con el valor de la humedad y por ciento. Luego, ¿qué hace? Espera 2 segundos, o sea, me muestra ese valor durante 2 segundos. ¿Sí? Acá hay un comentario, no sé, que no se lee esto, lo voy a borrar. Y aparece otra vez un for, el for para la repetición. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está repitiendo? Repite, acá usé la variable j, como les dije antes. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Repite. ¿Cuántas veces puse? 14 veces, 14 veces, 14 veces. ¿Qué cosa repite 14 veces? Esta operación LCD, o sea, la función es scroll display left. Scroll display left es una función que me permite deslizar la pantalla, o sea, el contenido de la pantalla, obviamente, hacia la izquierda una posición o un carácter. ¿Cómo sería? Una columna. O sea, se corre todo, el texto se corre todo hacia la izquierda una vez. Si yo en vez de usar scroll display left, usara scroll display right, sería la derecha, ¿sí?
Haría lo mismo hacia la derecha. Yo puedo correr hacia la izquierda o puedo correr hacia la derecha. Espera un segundo y se repite. Espera un segundo y se repite. Así 14 veces. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy corriendo todo el contenido de la pantalla de a un segundo, ¿sí?, hacia la izquierda. Es como una especie de animación que le hago a la pantalla, ¿sí? Una animación. Obviamente yo quiero que sea más rápido. En vez de ponerle 1000, le pongo un número más chico. Si quiero que sea más lento, le pongo un número más grande. Si quiero que no se corra tanto, en vez de 14, le pongo 4, etc. Luego que hace eso, o sea, me muestra la temperatura y la humedad, se corre todo hacia la izquierda, o sea que desaparece, y por las dudas me limpia la pantalla, ¿eh? El SD Clear, limpia pantalla. Vuelvo a posicionar los cursores, ahora, perdón, el cursor, arriba de todo, y escribo otro texto que le puse temp A de analógico, ¿sí? Temperatura analógico, y al lado que escribo el valor de la temperatura. Recuerden que la variable temperatura era el valor analógico de temperatura. Le voy a poner temperatura analógica. La temperatura analógica. Analógica me refiero a la leída por el sensor analógico. Y después lo demás es lo mismo. Lo demás es lo mismo. Para poner grados centígrados tengo que usar esto, ¿sí? Pongo grados centígrados. Luego de que imprimí eso, muestro el texto también, 2 segundos, y lo animo nuevamente, lo corro hacia la izquierda, ¿sí? Hago el corrimiento hacia la izquierda, ¿sí? Corro todo hacia la izquierda. Y después limpio la pantalla. Y terminé el loop. O sea que se vuelve a repetir esto, ¿sí? Vuelve a leer el sensor de humedad, guarda los valores en estas variables y se repite todo de vuelta. Voy a cargar el código voy a poner cargar con la flechita esta, que es subir. Fíjense que ahí está. Me apareció un error. Fíjense, bueno, qué bueno que aparece este error. Me aparece, yo quiero subir el código a la placa Arduino, y me aparece un error, me dice problema subiendo la placa, tarjeta en COM8 no disponible. Eso es porque yo estuve conectando y desconectando el Arduino del puerto USB de la compu, y a veces el programa el entorno de desarrollo, no me detecta la plaqueta Arduino automáticamente. Entonces, si pasa esto, voy acá arriba donde dice herramientas, herramientas, y acá abajo donde dice placa Arduino, no, perdón, puerto. En placa Arduino, fíjense, de paso esto creo que ya lo hemos visto alguna vez, pero ahí donde dice placa Arduino 1, me permite a mí elegir qué placa Arduino voy a utilizar para mi código, ¿sí? Fíjense, tengo Arduino 1, Arduino Mega, Micro, Mini, Ethernet, Leonardo, algunas son viejas, ya no se usan, pero hay diferentes placas que yo puedo utilizar, ¿sí? Diferentes placas, incluso, a ver, estoy viendo si hay alguna... no se ve que se me ha borrado, tenía otras que les quería mostrar, pero no importa. Es eso. Nosotros vamos a dar de uno a uno. Acá donde dice puerto, si ustedes ponen en puerto, se abre una ventanita y puede pasar dos cosas. Según el Arduino que conecten, puede aparecer que diga Arduino directamente, que está conectado el Arduino, y si no, puede aparecer los nombres de los puertos. Estos son los puertos USB. No van a aparecer, yo en esta computadora tengo 3 puertos USB. No aparecen los 3 puertos USB. A veces aparece uno solo, a veces aparecen 2 y a veces aparecen los 3. Si aparecen fíjense que ahí arriba está escrito como en un gris, o sea, más clarito, y acá está más oscuro. Si aparece, por ejemplo, COM3, pero en un color clarito, quiere decir que no hay conectado nada. Si está así en este color más oscuro, quiere decir que hay conectado algo en ese puerto. Yo lo que tengo conectado en esta computadora en los dos puertos es, en una tengo un mouse con inalámbrico y en el otro tengo conectado a la plaqueta Arduino. O sea que no sé cuál de los dos es. Voy a probar con el 5, ¿sí? Pongo el 5 y trato de subirlo. Si me aparece un error, era el 3. Bueno, ahí la pegué. Era el puerto 5,
¿sí? Si me aparece otra vez el error, era porque era el otro puerto. ¿Está? Fíjense que ahora acá en herramientas me aparece en puerto, me aparece entre comillas ahí COM5, quiere decir que está conectada a una tarjeta que la reconoce, que en este caso el Arduino 1, en el puerto 5. Los nombres COM5, 3, 8, 14, los pone Windows, ¿sí? O sea que no se guíen que es el puerto 5 es siempre el de este y el puerto 3 el otro, no. Esos nombres los pone Windows y van cambiando. Bien, ya subió la tarjeta, voy a volver a mostrarles, voy a dejar de compartir acá la pantalla esta, donde estábamos, aquí. Y voy sí a mostrarles acá, otra vez. Búsquenme en el que se ve el teléfono, ¿sí? Ahí está. Voy a tratar de ver si, a ver, estoy tratando de buscar un poco la reflexión ahí para que se vea. ¿Saben qué voy a hacer? Le voy a cambiar al código, porque cuesta visualizarlo encima porque se mueve. Lo que le voy a hacer al código, pero ustedes ven que se mueve, el texto se mueve, no se ve nada, pero se ve que algo se mueve, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es que se mueva mucho, mucho más lento, para que se pueda visualizar mejor. Entonces eso lo voy a cambiar en el código. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a...? Ahora vuelvo a compartir para ver cómo lo hago, ¿no? Voy al código. Yo quiero que ese scroll, ese deslizamiento que le puse como una animación, sea más lento, más lento. Y fíjense dónde está el scroll, acá. ¿Sí? Está acá arriba y acá abajo, ¿no? Dentro del for. ¿Sí? Dentro del for. Se corre cada un segundo, se corre un carácter. ¿Sí? Cada un segundo se corre un carácter. No le voy a cambiar esa parte, sino que le voy a poner un delay más grande acá. Voy a hacer al revés. Voy a hacer que el scroll lo haga rápido. Voy a poner medio segundo, que lo haga más rápido el scroll. Pero que me esté mostrando más tiempo el resultado acá arriba. Le voy a poner 6 segundos. Y acá lo mismo. Que el resultado me lo esté mostrando 6 segundos, pero que el scroll me lo haga más rápido. Vuelvo a cargar, subir. Ahí se cargó. Ahora dejo de compartir. Y voy a mostrar otra vez. Bueno, ahí está justo moviéndose, ¿no? Pero vamos a ver ahí. Ahí se puede ver. Dice temperatura. Cuesta realmente mostrarlo con esta luminosidad tan grande. A ver ahí. Qué triste esto. Tendría que... ahí está mejor. Bueno, ahí porque se está moviendo. Ahí dice temperatura. Y ahí no puedo hacer foco. Cuando se podría ver mejor, no puedo hacer bien el foco. Lo que voy a hacer después es filmarlo mejor y mostrarlo filmado. Pero por ahí se llega a ver que hay un texto. Ahí aparece el 15.7, se ve bien que cómo va corriendo. Bien, lo que quería comentarles, de paso, de esto que me acabo de dar cuenta, es que fíjense, yo estoy leyendo ahí temperatura analógica 16.1 grados centígrados. ¿Sí? Eso es lo que me marca el sensor LM35, 16.1 grados centígrados. Y el sensor digital me está marcando 18.8 grados centígrados. ¿Sí? No marcan exactamente lo mismo,
le confío más al LM35 en la precisión. Pasa también, bueno, ahora me está marcando 17.9. ¿Sí? Tiene variaciones. Y el otro me está marcando 18.9. Hay un grado de diferencia, bueno, es bastante aceptable, ¿no? Por lo que son estos dispositivos. Igualmente, creo yo que es más preciso el LM35. Una diferencia sí que tiene es que el LM35 tiene un tiempo de respuesta, o sea, una inercia térmica, mejor dicho, más grande que el DHT11. ¿Sí? El sensor analógico tarda más tiempo en actualizar su temperatura, ¿sí? En cambiar, o sea, en cambiar realmente la temperatura, no en transmitir la información, en cambiar la temperatura porque tiene una inercia térmica mayor que el otro. Así todo, no sé cuál de los dos mide más preciso. Yo me inclino por el LM35, que sería un valor más preciso. Están los dos uno al lado del otro, o sea que deberían medir bastante igual. De hecho, bueno, miden bastante igual. Uno mide más o menos 18 y el otro me mide más o menos 19. ¿Sí? O sea que es bastante aceptable. Sería interesante, y eso lo voy a hacer y después lo voy a mostrar la próxima clase, lo voy a mostrar, conectar 3 o 4 LM35, medirlos simultáneamente y ver si hay variación entre ellos, ¿sí? Ver qué tal estable vendría a ser la medición del LM35, qué tan confiable, mejor dicho. Y hacer lo mismo con el DHT11. Agarrar 3 o 4 DHT11, ponerlos y medirlos simultáneamente. ¿Sí? De paso, hacer un código que me permita a mí elegir o que me los muestre simultáneamente todos los valores o elegir cuál querer leer, también podría ser interesante, con alguna función tipo switch case, que yo pueda con un botoncito ir eligiendo cuál valor quiero visualizar. ¿Sí? Pero bueno, quería mostrarles estas dos cosas. Una es la conexión, bueno, es una pavada porque son 4 cables conectados y nada más, del I²C, del Arduino, del LCD, y el sensor de HT11, porque el Tinkercad no lo tiene, ¿sí? Porque el Tinkercad no lo tiene. Lo que sí se puede hacer en el Tinkercad, les pido 5 minutos más nada más. Una pestaña. Acá. ¿Sí? Acá estamos viendo el Tinkercad. Había un práctico, un trabajito que hicimos, o sea, que era o más o menos sí, que era un sensor LM35, ¿sí? Que por supuesto va conectado a algún pin analógico, y 3 LED, cada uno con su correspondiente resistencia, que creo que lo que hacía era encenderse los LED según el valor de temperatura que sensaba, ¿no? Según el valor de temperatura que sensaba. Uno podría diseñar algún programita para utilizar, por ejemplo, 3 o 4, podríamos poner 3 como para porque es lo mismo, ¿no? Sensores de estos, conectar 3 sensores de estos, obviamente los 3 sensores irían conectados a 3 pines diferentes, ¿sí? Esto no es como el protocolo I²C que me permite a mí conectar todos los sensores a los mismos pines, ¿no? Entonces tengo que conectar, si conecto otro sensor, al sensor de temperatura, acá. Si conecto otro sensor, voy a tener que conectar el pin de datos, lo voy a tener que conectar a otro pin del Arduino, por supuesto. Analógico. Vamos a suponer acá al pin 1. ¿Sí? Y el color, no sé, amarillo. Ahí está. Bueno, obviamente le conecto acá la alimentación, como está el otro.
Y puedo conectar 3 o 4 de estos. Y lo que puedo hacer es, no lo voy a poder hacer acá lo que les voy a comentar, porque si yo quiero ver si ante la misma temperatura ambiente me están midiendo los 3 iguales, ¿no es cierto? Acá no hay una temperatura real. Yo cuando simulo esto tengo que andar, ¿te acuerdan cómo es esto? Si lo simulo, tengo que andar yo cambiándole la temperatura. Toco ahí y le cambio la temperatura para arriba o para abajo, ¿sí? Obviamente esto no me sirve para compararlos, pero sí para hacer el código. Lo que podría hacer es medir la temperatura de este y de otro más, medir las temperaturas e internamente en el código, definir, por ejemplo, alguna variable que me indique la diferencia que hay entre ellos de temperatura. La diferencia de temperatura. Y si esa diferencia es mayor o menor que tal número, que tal valor, por ejemplo, mayor que 1 grado centígrado, que me mande un mensaje que me diga, no sé, variabilidad térmica, o no es confiable, o que se prenda una lamparita, etcétera, etcétera. Obviamente yo puedo conectar sensores analógicos. En el Arduino puedo conectar hasta 6. Si yo tengo utilizado un I²C, un módulo de I²C, recuerden que el I²C usa los pines 4 y 5 analógicos. O sea que me quedan solamente 4. Si estuvieran en uso los pines 4 y 5, podrían usar entonces hasta 4 sensores analógicos. Esto lo voy a dejar así. ¿Alguna consulta, pregunta, algo que se les ocurra o consulta sobre esto? ¿Que vimos u otra cosa? Cualquier otra cosa que se les ocurra, pregúntenme. Si no, bueno, les comento rápidamente. Mi idea, quedarían 2 clases. Mi idea que en esas 2 clases les voy a pasar material, ¿sí? Les voy a subir material, se los voy a pasar en el Classroom, pero en las próximas 2 clases mi idea va a ser simplemente ver un par de proyectitos un poco integrados, ¿sí? Un poco integrados, mostrárselo de los que se puede hacer en el Tinkercad, hacerlo, mostrárselo, si no acá, armado, donde utilicemos, qué sé yo, algún sensor, un relé, algún tipo de cosa, algunos indicadores LED, algo todo integradito, y un código integrando todo eso, donde haga un paseo más o menos por todos los conceptos, los contenidos, ¿sí? Como para desmenuzarlo, la idea sería esa. Después conseguir códigos o conseguir proyectos mucho más interesantes que lo que a mí se me pueden ocurrir en internet, hay 1.000.000, ¿sí? El tema es agarrar uno de estos, de lo que yo les voy a proponer, y desmenuzarlo como hice hoy, ¿sí? Desmenuzarlo y ver punto por punto. Aprovechen para mientras, en la próxima, a intervenir, si quieren aportar algo, si tienen dudas, si se les ocurre que, ay, ¿qué pasaría si tal cosa? Hay cosas que no las sé, ¿sí? Que no las sé, pero algunas sí, y algunas ni se me ocurren a veces, y a veces a través de las preguntas suelen ser muy interesantes. Por ejemplo, hoy ya me olvidé qué era lo que me consultaron hoy, que dije, voy a averiguar, y no me acuerdo qué era. Era algo al principio de todo, pero no me puedo acordar qué era. No me acuerdo si... ¿Quién me lo había preguntado? Bueno, pero no importa. Si cualquier... Ya me voy a acordar. Después, con respecto a... no me acuerdo, alguien me había mandado un mensaje y me dijo, vale, yo ya pagué todo, la cuota. No me digan a mí, yo no tengo idea de quién debe, quién no debe, esas cosas, ¿sí? Si alguien por alguna razón no se pudo comunicar
con la secretaria de AMET, me dice, entonces yo les digo, ¿sí? Pero si no, directamente comuníquense con ellos, porque no sé quién pagó, quién no pagó, quién debe, no lo sé. Así que... Yo te mandé un mensaje, Alejandro, avisándote Sí. que entraba un poquito más tarde. 8:30 me conecté. Sí, sí, sí. Tuve reunión de departamento en otra escuela. Sí, está bien, sí, eso sí. No, me acuerdo y un par más que me avisaron que no podían entrar porque tenían también alguna otra actividad. Eso no es ningún Alejandro. problema. En lo que les quería decir, sí, Fernando, vos me habías dicho algo, Sí, vos me habías hecho una consulta. Yo fui que me comuniqué con vos por el tema del pago. Yo realicé el pago Ah. total del curso y mandé Bien, los comprobantes bueno. Vos avisás, al correo electrónico, perfecto, pero perfecto, no no te preocupes nadie. que eso llega. No, bueno, no importa, pero no te preocupes que llega y está, no va a haber ningún problema. Yo después en algún momento, ¿qué va a pasar? Ellos me van a decir, mira, tal vez, por ejemplo, no sé, fulano, mengano, qué sé yo, le falta pagar una cuota. Entonces yo les aviso, ¿sí? Yo les voy a avisar, yo les voy a preguntar por las dudas. Porque a mí me pasa, yo a veces estoy en unos cursos y yo no me acuerdo si debo o no debo una cuota. Incluso de AMET he hecho cursos y les pregunto, che, ¿debo alguna yo, qué sé yo? Y me dicen, sí, debe tal, bueno. Si no se acuerdan, no se pueden comunicar, me dicen y yo les digo. Si no, todo eso, lo que es el tema de la plata, lo arreglan con ellos. Alejandro. Los certificados del curso van a estar llegando más o menos para agosto, ¿sí? Porque tardan en tiempo en llegar, pero va a llegar con fecha, por supuesto, de junio. Sí. Te decía, ¿Quién me habló? yo había hablado, te había mandado unos mensajes. Sí, Martín. Está muy bueno el material que vos tenés y quería yo descargarlo, digamos, pero no he podido, digamos. No está la opción ahí en la plataforma. Sí. Sí, me habías dicho eso. Dame un segundito, a ver. Quiero ver. Está como la opción de porque al final imprimir nomás, una cosa así. A ver, me voy a fijar ya. Bueno, pero voy a entrar con otra cuenta. Dame un segundito. Que me voy a fijar ya mismo eso. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que entrar acá. Ya te digo. Otra cosa, Alejandro. ¿Habría alguna posibilidad de que los certificados llegaran, por ejemplo, en julio, fines de julio? Eso no lo sabes vos. No lo sé. Por lo que a mí me dijeron, me habían dicho más o menos en agosto, me dijeron. Claro. Pero, pero voy a preguntar, exacto, no lo sé. En Entre Ríos tenemos para cargar, viste, la actualización de credencial con título y todo demás hasta el 31 de julio, viste. Pero no, simplemente yo sé que hay cosas que vos no manejás. Pero ustedes pero tienen abierta la inscripción tienen abierta la inscripción hasta el 31 de julio. Exacto. ¿Se abre ahora o en algún momento? Claro, y se abre hasta el 31 de julio, viste, donde vos podés cargar antecedentes, cargar cursos, todo lo que tienes. Porque acá, yo estoy en Santa Fe. Ajá. En Santa Fe, las inscripciones generalmente se abren por octubre, por ahí. Claro. Septiembre, octubre. Sí, no sé por qué salió ahora. Y digamos, lo que sí, claro, y lo que sí, te permite, o sea, te toma como válido los cursos, etcétera, que tengan fecha hasta el 30 de junio de ese año. ¿Sí? Mirá vos. Por más que sea en septiembre, vos hiciste un curso en agosto, con fecha de agosto, no te lo toma hasta el 30 de junio. Por eso es que se hace viste, con fecha de anterior al 30 de junio, para que entre en la próxima. Lo que no sabía era que ustedes, por ejemplo, le abrieron la inscripción antes. Ahora. Ahora, claro.
Sí. No importa. No sé, Después- también pasó que, por ejemplo, al menos acá en Santa Fe, por ejemplo, los escalafones de suplencia del 2021 todavía no están, ¿sí? Se están usando todavía los del 2020. Claro. Y toda la presentación de antecedentes y de curso y todo eso, la papelería, Ujú. no estoy seguro, pero me parece que tampoco se hizo todavía. Es decir, se hizo la inscripción, ¿sí? Se hizo la inscripción a suplencias el año pasado, pero no se presentaron los papeles porque estaba todo en plena pandemia. Claro. Entonces todo lo que es certificado y todo eso No, ni hablar. no se presentó. En algún momento van a decir, bueno, preséntenlo Perfecto. ahora y capaz que lo hacen ahora, pero no lo sé. Me voy a fijar, Dale, muchas gracias. no, de nada. Voy a ver si entro acá. Quiero entrar acá. Estoy tratando de entrar. El código parece correcto, pero no podés acceder. Ay, bueno, no lo puedo ver. Pregunto así en general, ¿alguien más probó de descargar el material y tuvo algún inconveniente? ¿Pudo o no pudo? Alejandro, Sí, Daniel te habla. Yo descargué, lo descargué, lo que no llegaba hasta un cierto punto y de los PowerPoint y no se podían abrir más. Después la otra que pasé es que lo mandé a Google Drive y desde ahí creo que lo descargué. Desde ahí lo descargué, me parece. Pero al principio me costó. claro, estoy viendo eso. Sí, si no lo que voy a hacer, no se preocupen, lo que voy a hacer es, para que sea más fácil y no andar rebuscando, lo voy a subir al Drive y les comparto ese archivo en Drive, ¿sí? Ahí sí lo van a poder descargar como cualquier archivo. Sí, estoy viendo que tiene su complicación acá el Classroom para descargar, sí. Voy a hacer eso. No se preocupen que lo voy a compartir. Un archivo en el Drive, o sea que como cualquier archivo se va a poder descargar. ¿Sí? No hay problema. Bien, Alejandro, ¿tenía idea de las próximas clases? ¿Cuándo la vemos? Mi idea sí, por eso. Mi idea es que en este mes hagamos de julio, hagamos 2 encuentros, ¿sí? Voy a tratar de que sea uno la semana que viene y otro la semana por ahí después de las vacaciones. Yo por ahí no tendría problema en las vacaciones, pero tampoco quiero, viste, cortar vacaciones a nadie, cada uno tendrá sus planes y está bien, ¿no? De todos modos, para que se queden tranquilos, de mi parte, no les voy a exigir que estén en las clases sí o no más, sino es al revés. Yo en realidad me siento en deudas con ustedes todavía de poder darles más, terminar esto, cerrar este ciclo con más, bueno, precisamente esto, mostrando estas cosas y viendo estos prácticos integradores, ¿sí? Es al revés. Igual todo el material va a estar, y va a haber algún que otro video más que voy a subir y el material el apunte completo. Listo, Carlos, listo, vaya nomás, saludo. Así que no se preocupen mucho por esa parte que van a estar aprobados. Así que voy a averiguar bien lo de la fecha de cuándo puede estar el certificado y cuando me contesten les comento. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo, ya nos estamos comunicando y nos vemos la próxima. Gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Chau.
Un abrazo. Chau, chau. Cortar la grabación. Sí, gracias. Igual al cortar todo se iba a cortar. Hasta luego. Chao.